Muchas gracias, don Carlos. Pues primeramente agradecerle, don Carlos, el favor de su amistad. Para mí es un gran honor ser, aparte de colegas con usted, pues el ser amigos, como usted menciona, que sí nos conocemos desde hace ya prácticamente 25 años. Recuerdo cuando realicé un congreso, uno de los primeros congresos aquí en Morelia del tema del fenómeno ovni, de fenómenos paranormales, que lo invité y yo quise tener pues el placer, el gusto de contar con usted, con su presencia en nuestro evento, y que usted vino, como bien dice, hace alrededor de 25 años. Dio una ponencia magistral, excelente aquí en Morelia, en un teatro abarrotado de personas interesadas seriamente en estas temáticas. Y de ahí para acá, pues en varios eventos también que hemos realizado, afortunadamente siempre hemos contado con usted, don Carlos, y usted es valga la expresión, pues un ejemplo a seguir en este tema. Como menciono siempre esta frase, viendo el cielo con los pies en la tierra. Usted nunca ha perdido piso, nunca le ha ganado ese ego, porque me atrevería a decir, sé que de usted en lo personal no le gusta mucho decir por esa misma sencillez, pero dice el dicho, honor a quien honor merece, don Carlos. Y me atrevo a decir, yo creo que de todos los colegas en nuestro país, que en la actualidad, más allá de los medios digitales de comunicación que todos conocemos, pues quien es conocido por su investigación, su trabajo profesional en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, pues es usted. Y usted ha participado, colaborado con personalidades, con investigadores de estos temas, pues literalmente de todo el mundo, y ha también asistido a invitado a varias conferencias, congresos, etcétera. Y lo menciono ¿por qué? Porque realmente usted, don Carlos, pues es una voz autorizada, de mucha formalidad, de mucha seriedad y de mucho profesionalismo. Me atrevería también a decir a usted se le legó la estafeta de don Pedro Ferriz Santa Cruz, el gran ufólogo mexicano, a quien usted pues fue muy cercano también, entre muchas cosas más. En resumen, don Carlos, sus libros, no se diga, todos los libros de usted son también material de lectura obligada para todos los que quieran no solamente sostenerse y mantenerse en estas temáticas actualizados, sino para todas las nuevas generaciones, que siempre, reitero, don Carlos, usted es un referente. Y precisamente en ello, tratando de tener esta inspiración en personas como usted, don Carlos, es que inicié en estas temáticas. Rápidamente lo diré, a finales de los 90s, recuerdo cuando previamente su servidor, pues bueno, desde que tenía alrededor de 12, 13 años, me empecé a interesar muy seriamente en el tema. Ya desde antes, desde muy chico, recuerdo que me llamaba la atención ver el cielo, empezaba a ver lo que se llama luces en el cielo. Y recuerdo que iba en la secundaria y tendría unos 11 años, 12 años de edad. Y recuerdo que en un puesto de periódicos, como lo conocemos aquí en México, vi una revista que me llamó poderosamente la atención y decía Dossier OVNI, un Dossier OVNI. ¿Y cuál revista era? Año Cero. Y Año Cero, que traía reportajes, investigaciones, artículos de grandes autores como Enrique de Vicente, Fernando Jiménez del Oso, iniciaban incluso un Javier Sierra, entre varios más, ¿no? Y recuerdo que eso me llamó poderosamente la atención, y también la manera objetiva como trataban el tema, en el periodismo de misterio, como ahora le podemos llamar. Entra ya la década de los 90s y digamos, ese boom, por llamarlo así, que todos conocemos en nuestro país. Y es que a finales de esa década, 96, 97, más o menos esos años, empiezo a conocer a muchas personas aquí en la ciudad de Morelia, y recuerdo que se dio ese conocimiento con personas afines en el tema, en una conferencia que vino aquí a nuestra ciudad a darla el investigador y también, como sabemos, se autonombra autocontactado peruano Sixto Paz Wells, vino aquí a Morelia. Y ahí, pues, digamos que en este mundillo, por llamarle así, pues, nuestra ciudad fue que nos empezamos a conocer con muchas personas y nos empezamos a juntar, recuerdo, don Carlos, los sábados a las 8 de la mañana,
en los jardines de un lugar muy especial aquí en la ciudad de Morelia, que se le conoce como los jardines del planetario, porque precisamente hay un planetario ahí dentro de este lugar, y hay muchos jardines muy amplios, muy bonitos, y ahí nos juntábamos, recuerdo, los sábados como unas 3 horas, de las 8 a las 11 de la mañana. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nos llevábamos, muchos de nosotros, revistas, libros. En ese momento obviamente no existían los celulares o la tecnología como la conocemos ahora, y muchos empezaban a compartir, o empezamos a compartir experiencias, ¿no? Y así duramos alrededor de 2 años, recuerdo, y empezamos como el OVNIClub Morelia. Y de ahí, pues algunos dejaron de ir por algunas cuestiones de labores personales, etcétera, y los que continuamos, que seríamos alrededor de unas 15 personas, pues decidimos formalizar más el tema y decir, ¿saben qué? Vamos a intentar dar el paso de ser aficionados, como todos empezamos en esto siendo aficionados en el tema, a tratar de ser investigadores. Empezamos a tratar de pues tomar de base, valga la expresión, la metodología científica, ¿no? Y de ahí empezamos a conocer casos, tanto decía del fenómeno ovni, del fenómeno paranormal, etcétera. Ya empezaba, ya tenía años, usted recordará, don Carlos, cuando empezó el boom en México del llamado chupacabras, ¿no? Y todo eso también empezamos a ver casos que habían sucedido incluso aquí en Morelia. Y empezamos a ir, decía, pues ahora sí que personalmente in situ, al lugar de los hechos. Empezamos a generar nuestras propias investigaciones, nuestros propios videos, fotografías, técnicas de análisis, etcétera. Y a este grupo fue cuando le empezamos a llamar, como usted sabe, la Esfera Azul. Y la Esfera Azul es pues un acrónimo, digamos un significado de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, la Esfera Azul como un lugar que converge, que muestra, que encierra en sí mismo pues todos estos misterios fascinantes. Y es que empezamos así, y recuerdo que a finales de los 90, literalmente en 1999, inicia formalmente nuestra agrupación Esfera Azul un 12 de junio de 1999. Al poco tiempo es que, recordará usted, don Carlos, empieza el boom también de Internet, y era muy diferente a como lo conocemos ahora. ¿Cómo era en ese entonces? Pues empezaban algunas páginas de diseño muy sencillo, y recuerdo que en lo personal yo acababa de estudiar una carrera técnica en sistemas, en programación precisamente. Entonces me sirvió a mí para actualizarme en esos conocimientos y aprendí a programar páginas web. Y fue que hicimos por primera ocasión, muy sencilla, pero sí afortunadamente funcional, nuestra página oficial de la Esfera Azul. Entra ya este nuevo siglo, el siglo XXI, después del año 2000 para acá, y empezamos allá a publicar muchas cosas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que todo lo que publicamos, pues obviamente era material original, generado por nosotros mismos, y siempre tratamos de hacerlo muy objetivo hasta la fecha. Usted lo sabe, ¿no? De decir, si esto es real, tratamos de decir por qué es, no nada más es. O si es falso, también decir por esto es, porque siempre hemos mencionado estos temas porque son reales, obviamente, son verdaderos, merecen mucho respeto. Y decía, empezaron varias personas, varios investigadores, primero en nuestro país, a contactarnos por medio del correo electrónico que también iniciaba en ese entonces. No había redes sociales como ahora las conocemos. Y recuerdo que algunos investigadores fuera de nuestro país que empezaron a contactarme, por ejemplo en Argentina, Carlos Alberto Jurchuk, del Dragón Invisible, su agrupación, también de Chile, la investigadora Elizabeth Ramírez, que recordará don Carlos hace unos pocos años se nos adelantó, ya falleció, pero también una excelente investigadora con su programa radial desde Rancagua, Chile, y algunos otros investigadores desde España, algunos países europeos, desde Estados Unidos, etcétera. Entonces empieza a crecer mucho todo esto. Y recuerdo que en el año 2002 hicimos nuestro primer congreso de manera local. Participamos nuestra agrupación y algunos otros investigadores independientes. Y en el año 2003 hicimos nuestro primer congreso nacional, donde decía, contamos con el gran gusto, el honor de contar con usted, don Carlos, y entre otros nombres que iniciaban en ese momento, que ahora ya son afortunadamente muy conocidos, muy respetados por su labor, como un Johanan Díaz Vargas, también un Dino de Labra, recuerdo, también estuvo por ahí nombres como Roberto Contreras, como César Buenrostro,
entre varios más. Y incluso, decir un paréntesis, el mismo Johanan y Dino en ese evento recuerdo que se conocieron. Luego en el 2005 hicimos otro evento también que vino Jerónimo Flores del Omniclub Nuevo León, Tomás Amador del Omniclub Nuevo León, entre varios. Ahí la señora Perla Chapa. Sí, ella estuvo en el 2007. En este 2005 estuvo también, nos conocimos con Arturo León, de ahí de Querétaro, de Factor Desconocido, entre varios más. Y como usted dice, don Carlos, llega el 2007 y fue la primera ocasión que hicimos el evento internacional, que usted también estuvo por aquí con nosotros. Estuvo precisamente Diana Perla Chapa, la fundadora, directora del Omniclub Nuevo León, en lo personal. Estuvo Ana Luisa Cid, entre varios más. Y recordará aquí, hacer un breve paréntesis, don Carlos, que dirían por ahí una máxima, usted lo sabe, una frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y más en estos temas. Usted recordará, y diciendo las cosas como son, corrí el año del 2004, y en lo personal me llegaron unas fotografías, y lo digo simplemente como una situación de que nada es nuevo bajo el sol, pero a la vez sí aplica para tener siempre los pies en la tierra, siendo objetivos en estas temáticas tan interesantes que son temas de frontera. ¿A qué me refiero? Recuerdo que me llegaron unas fotografías por correo electrónico, como diríamos, demasiado buenas para ser verdad, clarísimas, en un día totalmente claro, cielo azul, y súper nítidas, con alta definición, donde se ven objetos voladores no identificados, pero totalmente nítidos, clarísimos, ¿no? Entonces empecé a hacerle análisis, y cuál es mi sorpresa, que desafortunadamente pues estas fotografías resultaron ser fotomontajes, y fueron fotomontajes muy elaborados, pero al fin y al cabo montajes. Entonces recuerdo que publicamos en nuestra página de internet, lo firmé yo como responsable y como realizador de esta investigación, de este análisis, que no era nada en contra de la persona que me los había enviado, pero que era falso. Y recuerdo que después, al poco tiempo, también se lo enviaron prácticamente a la par, a Ana Luisa Cid, y ella de manera personal también llegó a las mismas conclusiones, que eran montajes, ¿no? Y de repente pues me invitan, no esta persona, pero sí gente que trabajaba con él, cuando empezaba el canal de televisión de Jaime Maussan, y me invitó precisamente Johanan Díaz, entre otros más, Rubén Villatoro, Carlos Clemente, recordará usted, don Carlos, un debate. Y fue el primer debate por internet del tema. Ahora sí que hicimos historia, donde estuvo Ana Luisa Cid, su servidor, y usted fue precisamente el coordinador, por así decirlo, del debate. Un debate, el moderador, así es, que fue alrededor de 4 o 5 horas duró. Fue muy amplio, muy extenso. Rompimos récords, yo creo, de audiencia. Fue en las oficinas de Jaime Maussan. Recuerdo que estaban ahí a un costado del periódico La Prensa, en Ciudad de México. En la parte superior. Así es, y recordará usted, don Carlos, que fue en ese momento pues un boom, porque creo que hasta se colapsaron de tantas conexiones que hubo, y al final pues llegamos a la conclusión, le demostramos en vivo ahí a quien decir su nombre, quien me hizo estas situaciones de montajes, Arturo Robles Gil, que en paz descanse también, que ya se nos adelantó, que previamente había habido algo polémico, recordará usted, del Congreso de Acapulco, de final de los 90s, el ovni de la Perinola, que son situaciones que no necesariamente, obviamente, porque estos casos hayan sido falsos, quiere decir que todo es falso, obviamente, ¿no? Y ahí quedó, y recuerdo que ese 2004 también nos marcó, recordará usted, don Carlos, a todo el medio de la investigación ovni en México, porque precisamente también fue el caso interesante, pero a la vez polémico, de los ovnis de la Fuerza Aérea Mexicana, donde precisamente acudieron con Jaime Maussan, le proporcionaron estos videos de Campeche, y que recordaremos también el finado, que también se nos adelantó, en paz descanse, el capitán Alejandro Franz Navarrete, que hizo su propia investigación, y que para él eran los pozos petroleros de Cantarell. Sí. Y que pues ahí quedó también la polémica. ¿Y por qué menciono esto? Porque realmente estos temas pues siempre están inmersos en esa polémica, pero creo que
que debemos de tener, y lo digo para todos nuestros amigos y colegas, sobre todo las nuevas generaciones que nos están observando, viendo, sintonizando en su programa, don Carlos, el hecho, decía, de ver el cielo con los pies en la tierra, de tener la apertura de criterio de que nadie somos perfectos, nos podemos equivocar, y siempre y cuando no tenemos una situación de dolo, de mentir por mentir, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tal vez este caso era falso, yo lo di por verdadero o viceversa, pero eso indica que tenemos siempre que profundizar en la investigación, en las técnicas de análisis, en las técnicas de investigación. Entonces, y así fueron varios casos. Llega, pues ya precisamente alrededor del 2010 para acá, cuando empieza ese boom, no exactamente el año, pero sí el boom, lo que precisamente ahora son las redes sociales. Las redes sociales que iniciaron con Facebook, con YouTube, que ahora YouTube pues sabemos que es ya todo lo que es en la actualidad. Y empieza a darse un fenómeno. Recuerdo yo, don Carlos, en lo personal, y voy a decir algo un poquito fuerte, pero con todo respeto para todos los colegas del medio. En uno de estos eventos que realicé en Morelia, uno de los colegas que invité, que tuve también el gran gusto de que nos acompañara, el investigador escéptico de Monterrey, Belduque, que usted también lo recuerda, Sí. Un excelente investigador, Belduque, y recuerdo que él me dijo una frase tras bambalinas que se me quedó muy grabada. Me dijo, Salvador, es que en la ufología y en lo paranormal también existe la farándula. y dije, bueno, pues desafortunadamente es verdad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y esto lo digo, don Carlos, porque, repito, no es nada contra nadie, pero todas las nuevas generaciones que ya tienen su canal en YouTube o en las redes sociales que sea, que están teniendo ya muchos suscriptores, muchas visualizaciones, y por qué no, también se vale sus monetizaciones, pero que siempre se haga de la mano con esa objetividad, con esa seriedad, porque a veces he escuchado, fíjese, don Carlos, sin mencionar nombres, pero algunas personas que están iniciando en estas temáticas con investigadores que me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo le voy a meter a mi canal algo de sensacionalismo, algo de amarillismo, aunque tenga que mentir. ¿Para qué? Para crear más gente que me siga. Y siempre inmediatamente les digo, ¿sabes qué? Obviamente cada quien es libre de hacer lo que considere. Le dije, pero tú tienes dos opciones a elegir. ¿Cuál? Irte por el lado y el camino serio, objetivo, profesional, que tal vez de inicio, si en tu canal les digo, uno de tus objetivos es tener muchos suscriptores, tal vez te vas a tardar más, sí, pero vas a tener un sostenimiento más a largo plazo, más firme, y te vas a sostener más. ¿Por qué? Porque hemos visto, don Carlos, en los recientes 10 años, repito, sin mencionar nombres, muchos de estos supuestos, y decirlo con todas sus letras, pseudo investigadores, porque no son investigadores, que así como llegan, se van. Y que muchos de ellos que llegan ni siquiera se nos acordamos ya quiénes son o de sus nombres. ¿Por qué? Porque la gente como tal, si nos ponemos del lado de los que son aficionados a estos temas, como todos iniciamos, pues terminan por decantarse, por decepcionarse y por generalizar. Es que todos son iguales, y empiezan a comparar. Es que es como fulanito, como fulanita, y ya mintió y ya se quiere llevar por este lado. Y no. Y vemos que realmente, diciendo nombres, don Carlos, por ejemplo, un investigador internacional que al día de hoy, y es de los más prolíficos y de los más antiguos en edad, y que al día de hoy saca un libro o una investigación, y realmente simbra este mundo. Un ejemplo, un Jacques Vallée. Usted sabe, Jacques Vallée, autor de Pasaporte a Magonia, por ejemplo, que Jacques Vallée, en su momento Steven Spielberg se basó mucho para su película Encuentros cercanos del tercer tipo. También fue una base para ahora la película que también da para la polémica y muy interesante del Día de la Revelación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Investigadores como él, como Jacques Vallée y varios más que podríamos mencionar, nunca tuvieron necesidad, ni la tendrán, del amarillismo, del sensacionalismo, del llamar la atención con cosas falsas. Entonces, eso es el llamado que hago, en lo personal, se me permite, don Carlos, a través de su canal, pues a muchas generaciones. Y retomando lo que inicié en mi intervención, don Carlos, repito, honor a quien honor merece. Usted precisamente es un ejemplo a seguir de eso, que usted
se mantiene jovial, se mantiene, pues realmente hasta en el buen sentido de la palabra, contagia a usted su profesionalismo, su sencillez y sobre todo esas ganas y esa positiva pasión por el tema. Yo recuerdo, si me permite compartir esto, don Carlos, una ocasión, amigos, amigas, tuve el gran gusto y la fortuna de que don Carlos Guzmán me invitó a su casa en Ciudad de México y conocí su colección de libros, especializada en estos temas. Yo quedé impactado, fascinado, ¿no? Porque eso, primero, pues no es de un día para otro y no cualquiera. Y eso habla, pues, de que usted siempre, don Carlos, trae estas ganas. Incluso me tocó ver, amigos, amigas, varios eventos, conferencias, congresos en varias partes de nuestro país, donde, por ejemplo, don Carlos Guzmán no era, supongamos, parte de los panelistas del evento, pero ahí lo veíamos como público. ¿Por qué? Porque precisamente aprendiendo, nunca se termina de aprender en esto. Si usted, don Carlos, y lo digo no como un cebollazo, como decimos en México, honor a quien honor merece, repito, pero si usted fuera como muchos de estos pseudoinvestigadores, diría, yo ya no tengo nada que aprender, yo ya lo vi todo, tengo varias décadas en esto, conocí, me he codeado con lo mejor del medio, y no, al contrario. Usted, yo he observado eso de usted, don Carlos, por eso para mí es un ejemplo a seguir en eso, y se lo reconozco y lo digo públicamente, y se lo he dicho siempre en lo personal también, y lo diré siempre, porque aunque usted tiene toda la experiencia del mundo en estos temas, continúa aprendiendo, y eso, y aplica realmente eso, ¿qué? De que nunca terminamos de aprender. Entonces, en Sí, resumen, en este punto, muy en difícil, especial, Claudio, que digamos, sí, conocemos todo, porque claro, desafortunadamente, y yo hablo por mí, yo no tengo una carrera científica, biología, geografía, medicina, en fin, yo tengo una carrera técnica, yo estudié administración, y por eso tengo más la obligación de conocer de esas otras ciencias para tener sobre todo el aspecto de objetividad. Porque déjame agregarte algo a lo que tú bien decías, que las generaciones nuevas que tienen su canal y bueno, no hacen una selección adecuada de aquella información seria. Creo que por otra parte, sí, las personas que tú señalas sin decir nombres, pues no les importa decir lo que sea con el fin de atraer nuevos suscriptores. Pero fíjate que yo he identificado otro tipo de personas que no son críticas, que son bien intencionadas, pero que no tienen la seriedad, porque no les interesa, porque no tienen en cierta forma precisamente el objetivo de decir, bueno, si esto es falso, no voy a hablar de ello, voy a hablar de algo que realmente valga la pena.